Bueno, pues mientras van entrando las diferentes personas, si os parece, vamos a comenzar con la presentación inicial, ¿vale? Para no retrasar mucho la sesión. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestro tiempo y por participar en este webinar, en el cual, bueno, pues vamos a tratar sobre algunos conceptos del área de compliance dentro de nuestra organización. En concreto, bueno, pues vamos a hablar sobre las claves para la implantación de la UNE 19601 del sistema de gestión de compliance penal. Mi nombre, bueno, para los que no me conocéis, soy Marta Cobos, soy la responsable comercial en Grupo Ingertech. Y bueno, pues vamos a desarrollar esta sesión en el día de hoy junto con mi compañera Mariana Fernández de Prada, consultora de compliance en Grupo Ingertech. Bueno, para los que no nos conozcáis, Grupo Ingertech somos una consultora que prestamos servicios de consultoría especializada en el ámbito de cumplimiento normativo y bueno, pues trabajamos a nivel nacional e internacional. Al conocer, bueno, pues todos los requisitos de las normas, de la legislación a aplicar, así como de los requisitos y demandas de las entidades de certificación, bueno, pues hacemos que los proyectos sean exitosos 100% para nuestros clientes. Y bueno, pues somos versátiles porque trabajamos en muchos estándares, tenemos un equipo amplio en tamaño y en conocimiento y bueno, pues podemos dar un asesoramiento 360 grados en vuestra organización. Por ejemplo, bueno, pues ahora mismo en el ámbito de compliance es un auge en cuanto a los requisitos y demandas en implementación y bueno, pues aquellas empresas a las cuales ya os hemos acompañado en calidad, en ciberseguridad, etcétera, etcétera, bueno, pues podemos trabajar sobre ello. Aquí veis un poquito nuestras áreas de negocio: igualdad, sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, normativa ISO en general, ¿no? Sobre todo pues las tradicionales de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. La parte de tecnología de información, ciberseguridad, ¿vale? A la que, bueno, pues añadimos también el área de inteligencia artificial y compliance, que es lo que nos ocupa en el día de hoy, ¿vale? Bueno, aquí podéis revisar estos servicios y también podéis visitar nuestra web o, bueno, pues hablar directamente con nosotros, que siempre al final es lo más eficiente muchas veces. Como ventajas competitivas o como aspectos que nos diferencian, bueno, pues esa amplitud de servicios en las cuales os podemos asesorar, ese nivel de confianza, de satisfacción que tienen los clientes, que hace que repitan servicios de mantenimiento o nuevos servicios. Y bueno, pues que también nos recomienden nuestra experiencia, no solamente en edad, sino también en bagaje de haber trabajado con diferentes clientes de distintos sectores y haber, bueno, pues visto diferentes casos de éxito y poder aplicar esas mejores prácticas. Nuestro objetivo de conseguir que las empresas se certifiquen siempre a la primera, ¿vale? Y bueno, pues también la posibilidad de prestar servicios pues en España, donde tenemos sedes o ubicaciones en prácticamente todo el territorio nacional, también en Latinoamérica, y bueno, pues con la capacidad de prestar servicios pues desde Australia, ¿vale? Hasta Estados Unidos. Y bueno, pues nuestra rapidez y eficiencia, pues también es algo que nos suele caracterizar. Bueno, pues os presento un poco cuál va a ser el plan de hoy, que no es muy diferente a cómo desarrollamos los webinars en otras ocasiones. Hasta las 11 menos 20, mi compañera Mariana va a estar contándonos pues cuáles son las claves de la implantación de esta normativa en compliance. Aunque vamos a hacer un poco también una revisión, bueno, pues sobre las diferentes normas de compliance que hay. Como sabéis, pues está la 19601, pero también hay una ISO equivalente o casi equivalente, que ya veremos cuál. Y luego, bueno, pues han habido otras normas como la anticorrupción, antisoborno o normas de compliance, no solamente en el ámbito penal, sino, por ejemplo, también en el ámbito tributario, ¿vale? A la serie de las UNE 19600. Luego después tendremos una parte para responder a vuestras dudas y consultas. Muchas veces esta es una de las partes más interesantes, ¿vale? Porque lo que hacemos es aterrizar a la práctica real o a vuestras necesidades, pues lo que hemos estado viendo más en la parte más teórica.
Y bueno, pues como siempre, este webinar está siendo grabado, mañana lo podréis recibir, estará subido a YouTube y también recibiréis la presentación para revisarlo, compartirlo o bueno, pues para que otras personas que no hayan podido asistir hoy, que es un día medio así festivo también, pues lo puedan visualizar, ¿vale? Todos estéis silenciados, esas dudas y consultas se hacen a través del chat y luego nada, pues las contestaremos como hemos comentado al final. Y bueno, pues en nuestra agenda de webinars, aquí os presento los próximos que vamos a ir realizando, ¿vale? Como siempre, lo hacemos sobre a mitad de mes y el próximo mes de abril haremos el de los planes de movilidad al trabajo para, bueno, eh, cada vez estamos más legislado y hay mucha normativa a la cual tenemos que atender y cumplir. Y esto es una ley nueva que salió a finales del año pasado. Y bueno, pues que tendremos que estar atentos a quién aplica, cuándo y cómo hay que cumplirla. Y luego también la ley de desperdicio alimentario, que será el webinar el cual hablaremos en mayo. ¿Ok? Mientras tanto, esperemos, quizá pues haya algún webinar sorpresa entre medias, porque tengamos alguna sorpresa normativa por ahí que estemos esperando o alguna cuestión de interés. Pero bueno, pues estas son lo que hagamos en estos próximos meses. Así que sin más, como he dicho, os he contado un poco lo que hacemos, lo que podemos atenderos. Aquí están nuestros contactos, ¿vale? En caso de que necesitéis algo más. Y nada, sin más, presento a Mariana Fernández de Prada, nuestra compañera, que, bueno, pues va a compartir ella su pantalla y nos va a estar explicando, pues, cuáles son las claves de la implantación de esta normativa de compliance. Mariana, te toca. Muy bien, pues muchas gracias, Marta. Buenos días a todos, un placer. Y bueno, pues vamos a comenzar con la presentación porque el tema además tiene bastante enjundia como vamos a ver. Entonces, vamos a compartir. Mm, Aquí tenemos la presentación. ¿Veis la presentación? Sí, ¿verdad? Vale. Sí, Se ve la sí, presentación. sí, se está cargando y está bien, ya perfecto. Está todo correctamente. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a analizar las claves para la implantación de la norma UNE 19.601 de sistemas de gestión de compliance penal. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que plantearnos es qué beneficios puede aportarnos el compliance, puede aportar a nuestras empresas. Entonces, el disponer de un sistema de compliance penal supone pues poder acreditar que una organización cuenta con buen gobierno corporativo, que es socialmente responsable y que cuenta con una cultura ética y legal. Que esto, por ejemplo, pues es importantísimo a nivel reputacional. Pero es que además tiene otras ventajas, porque las empresas desde el año 2010 en España pueden tener responsabilidad penal en relación a una lista larga de delitos que están definidos en el Código Penal. No es todo el Código Penal, pero sí es una lista larga de delitos. Y precisamente el contar con un sistema de gestión de compliance penal permitiría la exoneración o, en su caso, atenuación de responsabilidad penal en el supuesto de que se produjera finalmente y pese a todo alguno de dichos delitos en el seno de la actividad de la empresa. También el sistema de gestión de compliance penal permite prevenir las infracciones, porque la idea ante todo es que no pase nada malo y que no se haga nada malo. Eso es lo primordial. ¿Que luego sucede algo? Pues el sistema de gestión de compliance penal facilitaría la defensa ante la jurisdicción penal, pero de entrada la idea es precisamente prevenir que pasen cosas, que pasen cosas malas, procurar que no sucedan, ¿no? Esa es la idea. Después también, en cuanto a los mercados internacionales, pues tiene mucha importancia tener implantado un sistema de gestión de compliance penal porque las empresas cada vez se lo exigen más unas a otras. Es algo que está bien visto.
como es lógico, porque si una empresa colabora con otras, si tiene proveedores, por ejemplo, pues proveedores sobre todo si son de servicios sostenidos en el tiempo, pues según cómo hagan las cosas los proveedores, a lo mejor pueden o no meter en un lío a sus clientes, según cómo hagan las cosas. Entonces, si cuentan con un sistema de gestión de compliance penal, también los clientes de las compañías se sentirán más seguros respecto a lo que esas compañías vayan a hacer en su servicio. Luego también el sistema de gestión de compliance penal permite mejorar la reputación de la compañía, pues porque siempre es bueno tener una imagen de empresa que cuenta con un buen gobierno corporativo, que es socialmente responsable y que tiene una cultura ética y legal. También facilita la transparencia y la calidad de la información entre el órgano de administración, los empleados y los socios y accionistas. Y genera, por tanto, confianza también para los socios inversores y permite un mayor control sobre el día a día en cuanto a las operaciones de negocio. Entonces, ¿cuál es el objetivo al implantar las medidas de compliance? Pues establecer mecanismos y pautas de forma que todos los integrantes, colaboradores y socios y accionistas de la organización pues pueden asumir y conocer los valores, requisitos y compromisos que están definidos en la política de compliance, que es un texto muy importante donde la compañía manifiesta qué, qué quiere hacer y qué no quiere hacer o qué no quiere que ocurra en materia de cumplimiento normativo, en materia de compliance, sobre todo si estamos hablando del compliance penal, ¿verdad? Y luego, pues también las medidas de compliance permiten instaurar una cultura de respeto a las políticas corporativas y al cumplimiento de la normativa, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, de cara a los directivos y empleados de la compañía, y hacia afuera, como hemos dicho, pues a través de otras posibles partes interesadas como socios de negocio, clientes, proveedores, etc. Entonces, hay que diseñar un sistema de gestión que permita prevenir infracciones legales, reducir o atenuar o incluso evitar la responsabilidad penal de la empresa si finalmente y pese a todo pudiera ocurrir algo, porque la seguridad 100% no puede garantizarla a nadie. Pero sí que si una empresa ha hecho todo lo que podía por evitar que se produjeran infracciones penales, pues entonces luego podría quedar libre de responsabilidad. O sea, no es poca cosa, desde luego. Y luego, pues también se trata de garantizar y acreditar que la empresa o la organización cuenta con una actuación responsable desde el punto de vista ético y legal. Bueno, en cuanto a la norma 19.601, actualmente contamos con la versión del año 2025 que actualiza y reemplaza la norma del año, o a la versión de la norma del año 2017, que fue la primera. O sea, la UNE 19.601 es la norma, la UNE, de compliance penal español, porque luego hay normas también a nivel internacional. Actualmente existe, por ejemplo, la ISO 37301, que ha sustituido a la ISO 19600, que fue la primera norma de compliance penal a nivel internacional. Bueno, pues la UNE 19601 es la norma a nivel español. La primera fue, como digo, la de 2017 y actualmente se encuentra ya en vigor la versión de 2025. Esto tiene como consecuencia que los certificados, o sea, las empresas que ya estén certificadas según la versión de 2017, pues esas certificaciones dejarán de tener validez el 30 de abril del año 2027. Por tanto, todas las entidades que ya estén certificadas deberán migrar a la versión de 2025 antes del 30 de abril de 2027. Luego, la UNE 19.601 responde al régimen de sanciones penales introducido en España en el año 2010 por la Ley Orgánica 5/2010 y que es un régimen que sufrió una importante reforma en el año 2015 con el cambio que se hizo en el Código Penal en ese año. Y el objetivo pues de la norma es precisamente detallar los requisitos para que las personas jurídicas puedan acreditar su diligencia en la prevención y detección de riesgos penales, permitiendo incluso la exoneración de responsabilidad criminal, como hemos dicho. Entonces, la norma permite diseñar o evaluar sistemas de gestión de compliance penal robustos, como vamos a ver. O sea, el sistema de gestión de compliance penal al que
que nos presenta la norma, pues es un sistema bastante completo, bastante completo. Entonces, lo que hace esta norma es alinear las exigencias del Código Penal con las buenas prácticas reconocidas en estándares internacionales. Ya hemos mencionado una ISO 37301, también está la ISO 37001 antisoborno, y bueno, pues permite reforzar la profesionalización del cumplimiento penal en España y también a nivel internacional. Bueno, alcance y aplicabilidad de la norma, pues organizaciones de todos los tamaños y actividades pueden implantarse la norma UNE 19.601, tanto entidades del sector privado como del sector público, y tanto si tienen ánimo de lucro o no. Las asociaciones y fundaciones, por ejemplo, también pueden implantarse la norma 19.601 si lo desean. Lo que pasa es que luego, eso sí, los requisitos de la norma se tienen que aplicar de forma proporcional a las circunstancias de la organización, a su actividad, tamaño, estructura, etc. Tiene que haber una proporcionalidad, ¿no? Bueno, entonces, la norma tiene una serie de apartados en las secciones 4 a 10 que van determinando cómo tiene que ser el sistema de gestión de compliance penal. Entonces, vamos a comenzar por la sección 5, que es importantísima, importantísima, sobre liderazgo y compromiso. Entonces, esta cuestión es muy importante porque no se trata simplemente de que la norma cuente con, bueno, pues con una serie de documentos en la materia, sino que lo que dispone la norma se tiene que aterrizar en la actividad y en la forma de funcionar de la organización de una manera efectiva, para que el compliance pueda tener éxito. Entonces, el apartado 5 de la norma contempla figuras como el órgano de gobierno, el órgano de compliance y la alta dirección, determinando pues cómo tiene que ser su papel y su forma de intervención en relación al sistema de gestión de compliance penal. Y ya les digo que esto es muy importante, porque el éxito del compliance se produce en las compañías desde arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba. Es decir, o el órgano de gobierno y la alta dirección tienen un interés auténtico y real en el éxito de la implantación del compliance penal, o si no, bueno, pues será complicadísimo que el compliance tenga éxito. Son los que dirigen las compañías los que deben, además, dar ejemplo para que el sistema de gestión de compliance penal tenga éxito. Entonces, el órgano de gobierno, concretamente, cuando se habla de órgano de gobierno, nos referimos al órgano de administración. El propio Código Penal atribuye al órgano de administración la responsabilidad de la implantación del sistema de gestión de compliance penal. O sea, esta no es una cuestión que atañe solo a un director general o a un consejero delegado, no. Esto atañe al órgano de administración, que es el órgano de gobierno, ya sea un consejo de administración o un administrador único, lo que sea. A eso se refiere la norma cuando habla de órgano de gobierno. Entonces, el órgano de gobierno tiene la competencia indelegable de fijar la política de compliance penal, tiene que aprobarla el órgano de gobierno. Y en el momento que la apruebe, la política de compliance penal se convertirá ya en un mandato para toda la organización. Entonces, el órgano de gobierno debe también promover una cultura de compliance adecuada en el seno de la organización, de tal manera que el cumplimiento normativo vaya siendo asimilado por todos los integrantes de la organización, de manera que el cumplimiento normativo se produzca no simplemente para evitar sanciones, sino también por propio convencimiento dentro de la propia organización. Entonces, el órgano de gobierno es el responsable, como decimos, de adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de compliance penal. Es quien debe nombrar el órgano de compliance penal, que como veremos puede ser unipersonal o colegiado, pero debe nombrarlo el órgano de gobierno y tiene que velar para que goce de independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones. Las funciones del órgano de compliance penal básicamente son ante todo funciones de asesoramiento en el desarrollo y funcionamiento del sistema de gestión de compliance penal, pero en cuanto a las recomendaciones que realice ese órgano, pues tiene que gozar de independencia y autonomía. Y luego ya
pues los órganos de gobierno pues adoptarán las decisiones que tengan que tomar en función del asesoramiento recibido por parte del órgano de compliance. Luego, el órgano de gobierno tiene que dotar al sistema de gestión de compliance penal y al órgano de compliance penal de los recursos financieros, materiales y humanos adecuados y suficientes. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo, porque si no, si el sistema de compliance no cuenta con los recursos adecuados, no puede, no podrá tener éxito. Y estas cuestiones, si luego hay que emplear y mostrar el sistema de gestión de compliance penal en la jurisdicción penal, esto se mira qué recursos ha destinado la compañía para la gestión del compliance. El órgano de compliance penal, como hemos dicho, puede ser colegiado unipersonal, dotado de poderes autónomos de iniciativa y control, y lo que debe hacer es supervisar y operar el sistema de gestión. No es el máximo responsable, como hemos dicho, del sistema de gestión de compliance penal, el órgano de compliance. El órgano de compliance es una herramienta y una ayuda para que el sistema de gestión de compliance tenga éxito, pero no es el máximo responsable. El máximo responsable es el órgano de gobierno, como hemos visto. Pero el órgano de compliance pues, debe velar para que las obligaciones de compliance estén en lo posible integradas en las políticas, procesos y procedimientos de la organización. No se trata de hacer unos procedimientos aparte que sean de compliance, no. Se trata de que los controles de compliance y las medidas de compliance se integren en los procesos y procedimientos que estén implantados y con que cuenten los distintos departamentos de la organización. Luego, también tiene que velar el órgano de compliance para que las obligaciones se asignen de forma adecuada en toda la organización, a cada uno a su nivel. No es lo mismo un perfil directivo que un empleado, un empleado normal de un departamento. Después, los miembros de la organización tienen que recibir formación en compliance, también cada uno a su nivel, y luego se tienen que establecer indicadores para medir y seguir el desempeño del sistema de gestión de compliance penal. De esto también se ocupa el órgano de compliance. Tiene que gozar de independencia y autonomía, y luego es muy importante que tenga acceso al órgano de gobierno, a la alta dirección, órganos y cargos decisorios y miembros de la organización en general, es decir, a todo el mundo dentro de la compañía. Todo el mundo tiene que procurar colaborar con el órgano de compliance, que incluso pues, puede acceder a socios de negocio. ¿Para qué? Pues para poder acceder a las informaciones, datos y documentos que precisen el ejercicio de sus funciones. Esto es importantísimo. El órgano de compliance es, ante todo, un gran gestor de información interna que necesita conocer, y hay que tener en cuenta que su función es una función preventiva. Cuanto antes tenga conocimiento de lo que la compañía va a ir haciendo, antes podrá prestar su asesoramiento, que es necesario para prevenir incumplimientos de la política de compliance penal y de la normativa en general. Bueno, después la alta dirección, por su parte, los máximos dirigentes, consejero delegado, director general, en fin, pues tienen que garantizar por su parte que se realice la implantación del sistema de gestión de compliance penal. Tienen que procurar poner las cosas fáciles al órgano de compliance. Tienen que procurar ellos también que el sistema de gestión cuente con los medios necesarios, y luego tienen que garantizar que efectivamente las exigencias del sistema de gestión se incorporan a los procesos y procedimientos de cada uno de los departamentos de la organización. Luego tienen que comunicar internamente la importancia de una gestión eficaz del sistema de compliance penal para que todo el mundo asuma la importancia de esta cuestión. Como he comentado ya, el éxito del compliance se produce desde arriba hacia abajo. Y luego, pues tiene que garantizar también la alta dirección que ningún miembro de la organización pueda ser objeto de conductas perjudiciales o represalias o sanciones disciplinarias por el hecho de que comuniquen a la propia organización de buena fe, pues que se han producido o se han podido producir violaciones de la política de compliance penal o de la normativa legal en general. Y tampoco se les puede sancionar indebidamente por rehusar participar en actuaciones delictivas, incluso si esa falta de participación pues, pudiera conducir a una pérdida de negocio de la organización.
No se puede hacer negocio delinquiendo. Entonces, si una persona de manera razonada y razonable, pues rehúsa participar en una actuación que percibe como delictiva y se lo traslada así a la dirección de la organización, pues no debe sufrir represalias por ello y es la alta dirección quien debe velar para que esto sea así. Bueno, en cuanto a la cultura de compliance penal a que alude el apartado 514 de la norma, pues ya hemos visto que la organización debe desarrollar una cultura de compliance penal a todos los niveles. Entonces, ¿dónde se expresa o se manifiesta el estándar común de comportamiento que se exige tanto a nivel interno como externo? Pues en la política de compliance penal, pero también, por ejemplo, pues en los llamados códigos de conducta, códigos éticos o documentos de valor análogo, ¿no?, en la organización. La política de compliance penal debe manifestar la intención y voluntad estratégica de tolerancia cero respecto a los riesgos penales. Ya hemos dicho que la política de compliance contiene tanto lo que la organización quiere como lo que no quiere en materia de compliance penal. Bueno, evaluación, riesgo y planificación, secciones 4 y 6 de la norma 19.601. Estos apartados nos sitúan en dónde se encuentra la organización y qué es lo que quiere lograr en función de su situación, desde el punto de vista de compliance penal. Entonces, el contexto de la organización supone, según el apartado 4.1 de la norma, que la organización tiene que determinar las cuestiones internas y externas pertinentes a sus propósitos, ¿no? Para alcanzar sus objetivos de compliance penal. Pues habrá que ver el tamaño de la organización, la estructura, el tipo de actividades que desarrolla, dónde se encuentra ubicada, si está en una comunidad autónoma en España o en varias, o si su actividad se extiende más allá de las fronteras españolas, qué socios de negocio, qué tipo de negocio tiene, cómo es su relación con autoridades y funcionarios públicos, etc. Hay que ver una serie de cuestiones internas y externas que tienen su importancia de cara al sistema de gestión de compliance penal. Después, hay que comprender también las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Hay que determinar quiénes son esas partes interesadas y pueden ser partes interesadas tanto hacia adentro como hacia afuera. Por ejemplo, pues el propio órgano de gobierno, la alta dirección, el órgano de compliance, los directivos de la compañía, los empleados, son partes interesadas desde el punto de vista de compliance penal. Los empleados, por ejemplo, ¿qué intereses pueden tener? O los directivos, pues que por ejemplo, recibir la formación pertinente en materia de compliance penal. Luego también hacia afuera, pues se encuentran como partes interesadas los socios de negocio, los clientes, los proveedores, que también tienen sus intereses. Por supuesto que a un cliente, como ya hemos dicho, le va a interesar que una organización cuente con un buen sistema de gestión de compliance penal, porque eso va a trasladar tranquilidad a los clientes y a los proveedores, pues también. Entonces, estas serían las partes interesadas. Hay que determinar para cada organización cuáles son. Después, hay que determinar el alcance del sistema, cuáles son los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de compliance penal. Si nos encontramos, por ejemplo, ante un grupo de empresas, el sistema de gestión de compliance, ¿dónde se va a implantar? ¿Solamente en la compañía matriz? ¿Se va a extender a parte o a todas las organizaciones del grupo? Esto, por supuesto, también hay que determinarlo. O si va a tener alcance a nivel de una o varias comunidades autónomas, como hemos dicho, a nivel de España, o más allá de lo que es el ámbito nacional. Pues depende de cada compañía, pero hay que determinarlo. Hay que determinar con precisión eh, hasta dónde alcanza el sistema de gestión de compliance penal. Después, evaluación de los riesgos penales en el apartado 4.5. Esta cuestión es muy importante porque lo que hay que hacer es evaluar, prevenir, detectar y gestionar el riesgo penal de manera temprana, antes de que se produzca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que identificar cuáles son los riesgos penales dentro del listado que establece el Código Penal. Hay que determinar cuáles son los que aplicarían a la organización, dependiendo de su tipo de actividad. Esto hay que hacerlo con cuidado, porque no se pueden dejar fuera del sistema de gestión de compliance penal riesgos penales a la ligera, porque el riesgo penal que quede fuera
no va a ser tratado por el sistema de gestión de compliance penal. Y por tanto, si luego ese riesgo penal excluido se materializara, pues no podría tener lugar, por ejemplo, la aplicación del eximente o lo atenuante de responsabilidad penal, porque estaba fuera del sistema de gestión de compliance. Entonces, esto es algo que hay que medir con cuidado. Por supuesto que hay riesgos que se puede ver que no tienen nada o muy poco que ver con la actividad de la empresa, y entonces ahí sería razonable su exclusión, pero como digo, esto hay que identificarlo con cuidado. Entonces, una vez que ya la compañía sepa cuáles son sus riesgos de compliance, hay que analizarlos, hay que ver dónde se podrían producir dentro de toda la actividad de la organización y en cada departamento qué riesgos penales se podrían materializar en función de la actividad de cada departamento. Hay que ver las posibles causas y fuentes de incumplimientos dentro de la actividad de la organización. Hay que ver la gravedad de las posibles consecuencias a nivel reputacional y a nivel de sanciones penales, que hay sanciones penales específicas para las personas jurídicas, las empresas, las asociaciones, fundaciones, etc. Y luego hay que ver la probabilidad de que dichos incumplimientos tengan lugar, en principio, sin contar con los controles que pueda tener la organización, lo que se llama el riesgo inherente, y luego también estaría el riesgo residual. Una vez comprobados y constatados los controles con que ya pueda contar, la organización, se determina el riesgo residual que pueda quedar. Entonces, hay que hacer esta valoración. Para esto, bueno, pues habrá que establecer criterios para valorar el nivel de riesgo penal, considerando los objetivos de compliance y los compromisos asumidos. Habrá que ver los umbrales también a partir de los cuales el sistema se tiene que dotar de procedimientos, procesos y controles adicionales. En función del análisis, se verá cómo está la empresa en relación a sus riesgos penales y habrá que determinar si hacen falta controles adicionales o no. A lo mejor no hacen falta más controles. Bueno, después, en cuanto a la evaluación del riesgo penal, bueno, pues hay que tener en cuenta los cambios que luego se vayan produciendo en la estructura de actividad de la compañía, los incumplimientos de compliance penal que en su caso puedan tener lugar y ver qué ha podido en su caso fallar o no. Y luego habrá que tener en cuenta los cambios legislativos o jurisprudenciales relevantes, es decir, la evaluación de riesgos penales y el sistema de gestión de compliance en general tienen que estar siempre perfectamente actualizados. No se trata de hacer una primera evaluación y ya se queda esa evaluación para siempre, sino que de manera periódica habrá que revisarla, por lo menos como mínimo una vez al año, como mínimo. Después, la organización tiene que mantener además información documentada de todo. Esto es muy importante a nivel de la norma UNE 19.601, incluyendo la metodología y criterios utilizados en la evaluación. Objetivos de compliance penal. Pues también se tienen que definir, como dice el apartado 6.2 de la norma. Hay que establecerlos considerando el marco de tolerancia cero de la política. Tolerancia cero porque estamos hablando de riesgos penales, no es cualquier cosa. Entonces, los objetivos se tienen que enfocar en el establecimiento de medidas concretas que permitan mejorar el sistema de gestión de compliance penal, es decir, la prevención, detección y gestión temprana de los riesgos. Y luego tienen que ser objetivos medibles, de forma que se pueda hacer un seguimiento de los mismos. Y luego hay que comunicar esos objetivos a la organización y hay que irlos actualizando, como hemos dicho, en función de los cambios en la actividad o en la estructura de la organización. Bueno, en cuanto a las secciones 7 y 8, elementos de soporte y operación, vamos a ver con qué se cuenta y cómo hay que hacer lo que hay que hacer en relación al sistema de gestión de compliance penal. Ya hemos dicho la importancia de los recursos. Habrá que ver también qué competencia y qué preparación tiene el personal de compliance. Tiene que tenerla. Y si no la tuviera a nivel suficiente, pues hay que adoptar acciones para que se adquiera ese nivel de competencia necesario. Después, también se han de adoptar medidas de diligencia de vida común a todos los miembros de la organización en materia de compliance. Entonces, lo que hay que hacer es trasladar la política de compliance a todos los miembros de la organización y a las nuevas incorporaciones, requiriéndoles que la cumplan. Y todo esto se tiene que poder acreditar que se ha hecho.
No es simplemente trasladar la política y ya está. Hay que hacerlo de una manera que se pueda acreditar. Por ejemplo, pues a través de emails, o se puede hacer también publicando la política de compliance en la página web de la compañía, etcétera. Después, se deben adoptar también sanciones disciplinarias contra quienes incumplan la política de compliance penal y el sistema de gestión de compliance penal. Es decir, esto es serio. Esto es serio. Y hay que trasladar a los miembros de la organización que es importante el cumplimiento del compliance penal y que si no puede haber sanciones si las cosas no se hacen bien. Y luego también lo que hemos comentado anteriormente, no se deben adoptar conductas perjudiciales o represalias contra quienes rechacen participar en actividades que puedan ser constitutivas de un riesgo penal, o si las reportan de buena fe a través de los canales que establezca la organización para ello. En cuanto a la diligencia debida, en relación a personas que ocupen posiciones especialmente expuestas, bueno, pues son las personas que se encuentren especialmente expuestas a riesgos penales mayores que bajo. Pues, por ejemplo, los directivos. Los directivos sí que pueden ocupar estas posiciones especialmente expuestas en relación a las decisiones que tienen que tomar en su día a día, ¿no? Bueno, pues hay que analizar qué personas son y luego, bueno, pues en relación a estas personas que vayan a ocupar este tipo de puestos, pues tiene que existir un procedimiento de diligencia debida cuando se vayan a incorporar a la organización o si se van a producir dentro de la empresa promociones o traslados internos hacia este tipo de puestos. Bueno, pues entonces hay que adoptar medidas para verificar razonablemente que son las personas apropiadas para ese nuevo puesto y que van a cumplir la política y el sistema de compliance penal. Y luego, bueno, pues habrá que revisar también los objetivos de rendimiento, las primas de rendimiento y otros elementos de remuneración, de forma que existan salvaguardas para evitar que incentiven la asunción de riesgos penales o que promuevan conductas inapropiadas. O sea, las primas por rendimiento y otros elementos de remuneración están bien, pero hay que procurar que su consecución pues no mueva a las personas interesadas a actuar de manera inapropiada en el ejercicio de sus actividades dentro de la compañía. Y luego, bueno, pues estas personas deberán formalizar una declaración de cumplimiento de la política de compliance penal a intervalos planificados, es decir, de manera periódica deberán volver a comprometerse por escrito con el cumplimiento de la política de compliance penal. Después, en cuanto a la formación, toma de conciencia y comunicación, bueno, pues la versión de la norma del año 2025 distingue entre actividades de formación y actividades de toma de conciencia. La formación se debe adoptar sobre todo respecto a los miembros que desarrollen un rol decisorio o destacado, que tengan, que se encuentren ejerciendo aquellas actividades que están especialmente expuestas a riesgos penales, como ya hemos dicho, y a un nivel de riesgo mayor que bajo. Y luego la formación pues versará sobre la política de compliance penal y luego los riesgos penales atinentes a la actividad de cada uno, los posibles perjuicios, posibles circunstancias de materialización de los riesgos en función de la actividad de cada departamento, cómo pueden reportar sus dudas al órgano de compliance, etc. Luego, las actividades de toma de conciencia se deben adoptar de forma periódica respecto a todos los miembros de la organización y respecto a los socios de negocio, pues son medidas, digamos, de recordatorio respecto a las cuestiones de compliance penal que les atañen, ¿no? Para que tomen conciencia general. Y luego la organización pues también tiene que determinar la necesidad de realizar comunicaciones internas y externas relevantes para la eficacia del sistema de gestión de compliance penal. Como mínimo se tiene que comunicar la política de compliance penal tanto a nivel interno como externo. ¿La información tiene que estar documentada? Sí, por supuesto, para poder acreditarla, para poder tener pruebas de la implantación del sistema de gestión de compliance penal y de su eficacia en el día a día. Esto es importantísimo. El anexo C de la norma contempla una documentación mínima que tiene que existir y luego también se tiene que determinar a través del correspondiente protocolo, pues cómo se va a identificar la información de compliance penal, cuál será el formato
y cuál será la forma de su revisión y aprobación. ¿Y cuándo se va a producir esa revisión y aprobación? ¿Cuándo se producen esas actividades de revisión y de aprobación? Y luego es una información que se debe controlar y proteger, es una información importantísima. Luego, en cuanto a la diligencia debida operacional, apartado 8.2 de la norma, bueno, pues es un proceso esencial para poder evaluar la información que atañe a los miembros de la organización y a los socios de negocio, de manera que se pueda ver respecto de cada uno cuáles son los riesgos penales que les atañen, como hemos dicho. Entonces, los empleados, por ejemplo, pues tienen que firmar una cláusula de que conocen y aceptan los valores y compromisos de compliance y que conocen la prohibición expresa de la comisión de delitos en el desarrollo de sus actividades. Esto, como estamos diciendo, se tiene que poder acreditar. La empresa tendrá que guardar muy bien estas cláusulas ratificadas y firmadas por los empleados. En el caso del personal especialmente expuesto, bueno, pues hay unas medidas adicionales, como hemos dicho, pues una declaración de conformidad periódica respecto a la política de compliance y luego tendrán que aceptar los cambios que les atañen y que se puedan producir en el sistema de gestión de compliance de manera periódica. También deberán firmar estas personas especialmente expuestas una declaración de ausencia de conflicto de interés por su parte respecto de los intereses de la organización, ¿no? Y luego también habrá que implantar, dice la norma, controles financieros y controles no financieros. No todos los riesgos de compliance penal tienen carácter económico, los hay que no, pues habrá que implantar controles no financieros respecto a ellos. Que seguramente muchos de estos controles, ya digo, que la empresa contará con ellos. Si una compañía cuenta, por ejemplo, con normas y estándares ya implantados en otras materias, pues esos estándares pueden suponer también la implantación de controles que pueden ser útiles también para el compliance penal. Por ejemplo, a nivel de calidad, a nivel de medio ambiente, existen unos delitos de carácter medioambiental. Pues si una compañía, perdón, está ya acreditada en la ISO 14001, por ejemplo, de medio ambiente, pues ya contará con controles que sean útiles para el sistema de gestión de compliance penal. O sea que tampoco hay que asustarse con esto en el sentido de que muchos controles seguramente la organización ya cuente con ellos, sin perjuicio de implantar después los que se perciba que sean necesarios de manera adicional. Entonces, hay que implantar controles en las filiales y en lo posible en los socios de negocio, de forma que las entidades bajo control, las filiales, adopten el sistema de gestión de compliance penal de su matriz o, su caso, su propio sistema de gestión de compliance. Y luego, en cuanto a las entidades no controladas y que puedan tener algún riesgo penal mayor que bajo, desde el punto de vista de la compañía, bueno, pues habrá que analizar si cuentan con controles propios, si en su caso serían suficientes, y si no tienen controles implantados, pues lo suyo es requerirles su implantación. Y si estas entidades no controladas no quisieran llevar a cabo esa implantación de controles de compliance penal, pues este hecho habría que tenerlo en cuenta en la evaluación del riesgo de la propia compañía. En cuanto a la comunicación de incumplimientos, apartados 8.7 y 8.8, e investigación, bueno, pues esta cuestión se refiere a la implantación de canales de comunicación para que la propia organización pueda tener conocimiento con mayor facilidad de si se ha producido o no se ha producido la materialización de un riesgo penal. Las comunicaciones deben poder realizarlas tanto los miembros de la organización como terceros. Deben ser comunicaciones de buena fe y sobre la base de indicios razonables, ¿no? Y luego hay que garantizar la protección del denunciante, pues como ya hemos visto, no se tiene que producir la aplicación de conductas perjudiciales o represalias hacia quienes comuniquen de buena fe posibles incumplimientos. Y luego, bueno, pues existe un órgano que es la Autoridad Independiente de Protección del Informante, creado por la Ley 2/2023, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.
Bueno, pues esta autoridad tiene como función principal precisamente proteger a estas personas que comuniquen posibles incumplimientos, ¿no? Luego, también la organización tiene que implantar procedimientos que aseguren la investigación de las comunicaciones, porque esa investigación se tiene que hacer de acuerdo con las disposiciones de la Ley 2/2023. Hay que hacerlas pues de una manera eh, pues con cautela, ¿no? Porque no son cualquier cosa. Tienen que estar perfectamente bien desarrolladas esas investigaciones, entre otras cosas porque afectan a derechos fundamentales de las personas. Así que es un tema que, bueno, pues se debe llevar también, se debe regular mediante procedimientos adecuados para ello. Y luego, pues como decimos, los sistemas internos de información tienen que cumplir con la Ley 2/2023 y se tiene que nombrar al responsable del sistema interno de información. Su nombramiento y su cese se debe comunicar a la Autoridad Independiente de Protección del Informante en un plazo máximo de 10 días hábiles. Esta persona, responsable del sistema interno de información, es el encargado de supervisar y garantizar su correcto funcionamiento. Y luego ya en cuanto a la evaluación del desempeño y mejora continua, secciones 9 y 10 de la norma, bueno, pues se tiene que hacer un seguimiento del sistema de gestión de compliance penal una vez que esté implantado. Y la norma también se ocupa de determinar cómo se tiene que hacer ese seguimiento. Entonces, la organización tiene que establecer un plan de seguimiento continuo, de manera que se tiene que actualizar la evaluación de los riesgos penales, como ya hemos dicho, las obligaciones de compliance penal también, en función de los cambios en la actividad y estructura de la organización. Hay que hacer un seguimiento de la eficacia de la formación, de los controles implantados, de la asignación de los controles, de la responsabilidad sobre los controles a determinadas personas dentro de cada departamento. Y luego también se tiene que evaluar y hacer seguimiento de la eficacia de la gestión y ver a ver, en su caso, qué controles, o sea, qué deficiencias pueden existir en los controles para poder mejorarlos si fuera necesario. Hay que ver el estado de implantación de la cultura de compliance penal. Esto se puede hacer, por ejemplo, pues a través de cuestionarios con el personal de la empresa. Luego también se tiene que hacer un seguimiento de no conformidades en caso de que no se cumplan los requisitos o no se alcancen los objetivos de compliance que la organización tenía fijados en un primer momento, ¿no? Entonces, bueno, pues esto incluye métodos de recogida y análisis de la información y el desarrollo de los llamados KPIs, los indicadores, y la emisión de informes en función de los resultados que se hayan ido recogiendo en el seguimiento. Después, en cuanto a auditoría interna, se tiene que establecer un programa de auditoría interna para evaluar que el sistema de gestión es conforme con los requisitos de compliance penal y con la política, que se implemente y mantiene eficazmente el sistema, que no existe solo la documentación y ya está, sino que tiene auténticamente vida dentro de lo que es la actividad de la empresa. Y luego el auditor tiene que ser independiente. Esto es muy importante para asegurar la objetividad e imparcialidad de los programas de auditoría y, por supuesto, ningún auditor debe auditar su propia área de trabajo, como es lógico. En cuanto a las revisiones del sistema, se tienen que hacer revisiones periódicas obligatorias a cargo del órgano de compliance, la alta dirección y el órgano de gobierno, lo cual derivará en los correspondientes informes en materia de compliance. Y luego, en cuanto a la mejora continua, bueno, pues dice la norma que la organización debe mejorar la sostenibilidad, adecuación y eficacia de la política y del resto del sistema, y se deben abordar las no conformidades y realizar las acciones correctivas que sean necesarias en función de lo que se vaya viendo en ese proceso de mejora continua y de seguimiento periódico. En cuanto a las conclusiones de todo lo que hemos visto, bueno, pues el enfoque de la norma, la implementación del sistema de gestión con la UNE 19.601 no garantiza la exoneración automática de responsabilidad penal. Los jueces ya han dicho que ellos quieren llevar a cabo su propia evaluación, pero sí que la implementación de la norma permite establecer un sistema con contenidos razonables, bastante razonables, de hecho. O sea, el sistema de gestión de compliance penal que establece la norma UNE 19.601 es bastante potente, lo cual puede fundamentar la exoneración de dicha responsabilidad y trasladar tranquilidad a la organización.
Después, lo verdaderamente trascendente, pues es poder acreditar un comportamiento que evidencie la cultura organizativa de respeto a las normas, que es el objetivo esencial de la norma, ¿no? Eh, que se cumpla con las normas legales y con la normativa interna de la compañía y que se pueda demostrar. Y luego, si una organización ya se encuentra certificada en la UNE 19601 de 2017, recomendamos realizar la transición a la UNE 19601 de 2025. Para ello, se debe comenzar con un diagnóstico de comparación de los requisitos de ambas versiones de la norma para ver las diferencias. Después, habrá que realizar los ajustes documentales y ejecutivos necesarios dentro de lo que es el sistema de gestión de compliance penal y luego, mediante auditorías internas, pues se deberá ratificar que existe una conformidad del sistema con la nueva versión de la norma, antes de la auditoría externa de certificación en la nueva versión de la norma. Y se recomienda coordinar la transición, se recomienda coordinar eh, con la auditoría externa de certificación la transición de una versión de la norma a otra. Y luego se aconseja también, aconsejamos integrar el sistema de gestión de compliance con otros sistemas de gestión, como ya hemos dicho, con que pueda contar la organización, propios de otras normas, porque así se da mejor aprovechamiento a todos los sistemas y luego porque esos otros sistemas de gestión pueden contener controles que sean útiles para el sistema de gestión de compliance penal, como ya hemos dicho. Y con esto ya pasamos a las preguntas y respuestas que en su caso puedan ustedes tener o quieran plantear. Vale. Muchas gracias, Mariana. La verdad que más que un webinar, esto a veces son formaciones, ¿eh? O sea, son súper explicativas y al final es un contenido de muy alto valor lo que Mariana nos ha dejado hoy aquí. Así que nada, pues muchísimas gracias por el tiempo y por la dedicación de tu parte, Mariana, y por todo el equipo de compliance y de marketing. Bueno, pues no sé si hay alguna duda. La verdad que tenemos poco tiempo, pero bueno, si hay alguna cuestión que queráis hacernos llegar, pues la respondemos. Aquí no tengo de momento nada. La verdad es que la exposición llevaba bastante contenido, así que bueno, eh, Sí, 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 seguramente ya hemos respondido a muchas cosas. a muchas dudas. Yo creo que lo que te digo que ha sido como un contenido de muy alto valor, donde pues se han explicado todos los puntos en detalle, muy bien explicado, Mariana. Así que nada. Desde Una, luego, sí. a mí si me permites, Marta, me gustaría trasladar, incidir en que merece la pena, ¿eh? O sea, merece la pena implantar un buen sistema de gestión de compliance penal, sobre todo por la tranquilidad para la organización y para los miembros de la organización. O sea, a mí, eh, bueno, pues el tener a alguien que te preste ayuda para saber que estás haciendo las cosas bien y que si haces caso a esa persona, pues luego en la jurisdicción penal eh, no te pueden decir nada, porque, porque tú has hecho las cosas como te trasladaron que debías de hacer. Y si tienes dudas o cuestiones en materia de compliance, tener a alguien, tener un órgano de compliance que te va a ayudar en eso, o sea, eso es importantísimo. Entonces, es verdad que el sistema de gestión conlleva muchas cosas, pero merece la pena, porque verdaderamente las empresas tienen una actividad en la que desarrollan muchísimas cuestiones y son muchas las cosas que se hacen dentro de una compañía y entonces, bueno, pues tener un sistema que te ayude a tener un control de que las cosas se hacen bien y poder trasladar eso también hacia afuera de la organización y dar tranquilidad a tus clientes y proveedores y a tus socios de negocio es fantástico. O sea, para mí, lo digo de verdad, o sea, lo digo porque lo pienso. O sea, a mí me gusta saber que una empresa tiene implantado un sistema de gestión de compliance penal.
Bueno, pues Mariana, muchas gracias y creo que bueno, pues con esta reflexión nos despedimos. Al final, pues muchas veces las empresas se ven impulsadas por requisitos de terceros, por, oye, me tengo que certificar porque para esta licitación, porque me lo pide este cliente, ¿no? Muchas veces, pocas veces se cae en en esa reflexión, ¿no? De hacerlo por lo que tú comentas, ¿no? Pues por el nivel de aporte, ¿no? Y ahí ya, bueno, pues una vez que ya se entra, ¿no? Y que se trabaja, pues se da uno cuenta, ¿no? De la relevancia al final que tiene el tener implementado, pues, un sistema de gestión de este tipo que tú dices, pues que al final da una tranquilidad para todos los miembros de la organización, y en especial para los socios, para la alta dirección. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana. Cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición como siempre. Recibiréis este vídeo en breve para que lo podáis compartir también. Así que nada, pues nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.